Voy a dar una breve explicación del teorema de Tales, que dice lo siguiente. Este teorema es muy importante para la demostración o la comprobación de segmentos proporcionales. Dice el teorema: si varias rectas paralelas son cortadas por dos transversales, entonces los segmentos determinados sobre las transversales son proporcionales. Aquí, ¿quiénes son paralelas? Aquí son paralelas EA, FB y HD. Son rectas paralelas. ¿Y quiénes son transversales? Son transversales HE y AD. HE y AD son transversales. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Cuando esto ocurre se van a determinar segmentos proporcionales. ¿Cuáles? HF es a FE como DB es a BA. Entonces con esto se puede calcular cualquier segmento que no se conozca teniendo una situación similar a esta. Y se aplica entonces el teorema de Tales. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a darle estos valores. A FE le vamos a dar el valor de 10. A HF el valor de X, o sea, es un término desconocido. A DB el valor de 20 y a BA el valor de 12. Aquí los tenemos. Entonces vamos a armar la proporción de acuerdo a los segmentos. Entonces tenemos FE que mide 10, HF que no lo conocemos, FE que mide 10, DB que mide 20 y BA que mide 12. Armamos la proporción. Ahora multiplicamos extremos y multiplicamos medios. Entonces nos queda lo siguiente: 12 por X es igual a 10 por 20. 12 por X es igual a 200. X es igual a 200 dividido 12. Entonces si dividimos nosotros 200 entre 12, vamos a obtener entonces X tiene un valor de 50 tercios, que sería aproximadamente 16,66. Ese sería el valor de X en este caso. Aquí tenemos un ejercicio aplicando este teorema. Y este teorema genera otro teorema como el que está acá, que es lo que ocurre cuando trazamos la bisectriz de un ángulo cualquiera de un triángulo. Esa bisectriz divide el lado opuesto al ángulo en segmentos proporcionales a los dos lados del ángulo. Ya, este es un teorema sobre la bisectriz de un ángulo en un triángulo. Entonces, ¿cuál es esa proporción? La proporción es la siguiente: AB es ABC, ABC como AX es AXC. Esta es la proporción que se forma cuando trazamos la bisectriz de un ángulo cualquiera de un triángulo cualquiera. Aquí no es puede ser rectángulo, ¿no? Es un triángulo cualquiera, ¿no? Entonces se forma esta proporción. Los dos lados del ángulo son proporcionales a los segmentos que determina la bisectriz. Y teniendo esto, entonces, con estos datos que nos dan aquí, que nos dicen que AB vale 10, que BC vale 4, que XC vale 3 y que AX no lo conocemos, nosotros podemos calcular
podemos calcular ese segmento desconocido. Vamos a calcularlo. AB lo reemplazamos por 10. BC lo reemplazamos por 4. XC lo reemplazamos por 3. Y a X, que es el que vamos a calcular, le ponemos una incógnita. Entonces, producto de extremos, producto de medios. 3 por 10 es igual a 4 por la incógnita. 30 es igual a 4 por la incógnita. Despejamos la incógnita. Al despejar la incógnita, este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos que el lado desconocido o el segmento desconocido es 30 dividido 4, que sería 5 medios, lo que es lo mismo que 7,5. Entonces el valor del segmento desconocido, aquí le podemos dar los datos, aquí podemos decir BC4, AB10, XC3 y el segmento desconocido, que ya lo calculamos, vale 7,5. Bien, ahora vamos a estudiar un poco el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras en todo triángulo rectángulo dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro triángulo rectángulo ABC es recto en B. Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Entonces, en nuestro caso, hipotenusa B, catetos A y C. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Las letras es de acuerdo a cómo uno las coloque. No siempre va a ser B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado, puede cambiar. Eso depende de la que se haya tomado como hipotenusa y la que se haya tomado como cateto, y depende también de dónde esté el ángulo recto. ¿Ya? Entonces tenemos en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces con esto podemos calcular cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras. Bien, hay un ejercicio en esta guía de teorema de Pitágoras que realmente está mal formulado. Voy a dibujar el triángulo que está ahí en la guía y voy a demostrarles que eso no se puede calcular porque está mal formulado ese ejercicio. Este es el ejercicio que está en la guía y que está incorrecto. Para que un triángulo sea factible o se pueda construir, perdón, se debe cumplir lo siguiente: que la suma de cada dos lados de ese triángulo sea mayor que el tercer lado. Entonces, si yo sumo 38, me da 38, que es mayor que 8. Si sumo 8 y 8, me da 16, y esa suma no es mayor que 30. Por lo tanto, este triángulo que está planteado aquí no es correcto, no es posible construirlo. Entonces este ejercicio no se debe realizar porque no es factible resolverlo. Por lo mismo, porque la construcción es incorrecta. Los dos datos de acá, la suma debería ser mayor que 30 y está siendo menor, entonces por lo tanto no se puede resolver ese ejercicio. Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Es un triángulo ABC recto en C. Recto en C.
CD es la altura. CD es la altura. CD es la altura sobre el lado AB. ¿Ya? Con esas consideraciones vamos a calcular algunos ejercicios. Pero vamos a hacer una breve explicación. Si CD es la altura, aquí se está determinando un ángulo recto. Entonces, ¿cuántos triángulos rectángulos hay en esta figura? El triángulo ABC es recto en C. Tenemos el triángulo ADC, que es recto en D. Y tenemos el triángulo DBC, que también es recto en D. Entonces, en esta figura hay 3 triángulos. ¿Qué particularidad hay en estos 3 triángulos? La particularidad es que los 3 triángulos son semejantes. Siempre que tengamos una figura de estas, vamos a considerar que los 3 triángulos son semejantes. Entonces, al ser los 3 triángulos semejantes, se van a determinar unas proporciones que las voy a escribir aquí para tenerla en cuenta al resolver los ejercicios de esta guía. AD es ADC, como DC es ADB. Y la otra proporción es AB es AAC, como BC es ADC. Con estas proporciones puedo resolver cualquiera de los ejercicios que están ahí. Entonces vamos con el que dice, con el C que dice hallar a C. Si BC igual 14 y BD igual a 4. En este ejercicio vamos a hallar primero DC por Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos DB, que es 4, y tenemos BC, que es 14. Entonces por Pitágoras podemos hallar DC. DC es igual a la raíz cuadrada de BC, que vale 14 al cuadrado, menos BD, que es 4 al cuadrado. Entonces tenemos 14 al cuadrado seis raíz de 5. Es el valor de DC. Lo hallé con qué? Con Pitágoras. O sea, en este triángulo DBC. ¿Ya? Hallé DC. Ahora, si tengo DC, yo puedo utilizar esta proporción para hallar AD. Porque tengo DC, tengo DB y me faltaría hallar AD. Entonces, vamos a hallar AD. Pero AD lo hallo con esta proporción. Entonces tengo AD, que no lo conozco, sobre
DC, que lo acabé de hallar, igual a DC sobre DB, que vale 4. Entonces multiplicamos, tenemos y medios, y tengo que 4AD es igual a 6 raíz de 5 al cuadrado. Entonces tenemos que AD es igual a 6 raíz de 5 al cuadrado sobre 4. Y esto me viene a dar 5 por 36 dividido 4. 36 dividido 4 da 9. 9 por 5, 40. Entonces tengo que AD vale 45. Entonces, si AD vale 45 y DB vale 4, AB completo es igual a 45 más 4 igual 49. Entonces ya tenemos AB, tenemos BC, que es 14, ahora me falta hallar AC por Pitágoras. Entonces por Pitágoras AC sería la raíz cuadrada de, como esto es hipotenusa, porque aquí está el ángulo recto, la raíz cuadrada de 49 al cuadrado menos 14 al cuadrado. Y le saco la raíz. Y AC va a valer 21 raíz de 5, que era el dato que me estaban pidiendo desde un principio. AC va a valer 21 raíz de 5. Ese es el valor de AC. 21 raíz de 5, este va a valer 49 y este va a valer 14. Y DC va a valer 6 raíz de 5. Bueno, está resuelto este ejercicio. Bueno, aquí tenemos el área de un triángulo, ¿no? El área del triángulo es la mitad del producto de la base por la altura. Entonces, siempre que vamos a calcular el área del triángulo debemos conocer primero la medida de la base y la medida de la altura sobre esa base. Y así calculamos el área del triángulo. Bueno, este es un triángulo equilátero. Tiene sus tres lados iguales. Dice que el lado mide 8 centímetros. Entonces tenemos que la base es 8 centímetros, pero no conocemos la altura. Entonces para la altura debo aplicar el teorema de Pitágoras. Y luego de aplicar el teorema de Pitágoras, pues multiplico base por altura sobre 2. Entonces vamos a hallar la altura. Siendo un triángulo equilátero, la altura, que es la perpendicular, va a dividir el lado en dos partes iguales. Por lo tanto, este va a tener 4, aquí 8, y con eso voy a calcular la altura. Entonces, aquí va a tener 4, porque esta altura divide el lado en dos partes iguales. Entonces, con estos datos voy a calcular h. ¿H qué sería? H sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. H sería
La altura sería 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Como ya tengo la altura y tengo la base, entonces ya puedo calcular el área. Base por altura sobre 2, que en nuestro caso sería base 8 por la altura, que sería 4 raíz de 3 sobre 2. En este caso el área del triángulo sería 16 raíz de 3, que aproximadamente sería 27,71 centímetros cuadrados. Ese sería el área de este triángulo de la figura. Bueno, con este video pues abordo los 3 temas de las guías del segundo periodo de geometría de noveno. Muchas gracias por su atención.